Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El sábado pasado pues no dimos clase porque bueno, era 1 de mayo, Día del Trabajador, y pues se corrió en la clase para el día de hoy. Ya hoy es la última clase sincrónica y el lunes 10 de mayo se cierra la plataforma. Así que espero que ustedes ya hayan finalizado con la mayoría de las actividades o que de aquí al lunes puedan haber cumplido con el restante de las mismas. Si por casualidad necesitan una extensión, háganmelo saber para yo máximo 2 días extenderle el tiempo de presentación de las actividades, ¿ok? Pero es necesario que se comuniquen conmigo, ustedes ya saben mi número telefónico, para yo poder extender el lapso de presentación de actividades. Y así ustedes pues puedan cumplir satisfactoriamente con las mismas y no los aplacen, porque no me gusta aplazarlas, pero a veces pues es necesario, no porque salgan mal, porque de verdad lo felicito, que en cada una de las actividades que he leído, y bueno, yo les he dado ya clases a ustedes en otras asignaturas, ha sido excelente lo que han presentado. Pero lógicamente, si no cumplen con las actividades en plataforma, pues van a quedar aplazados. No por contenido, sino por omisión en la presentación de las actividades, ¿ok? Espero que eso no suceda en esta asignatura y que para el 10, el lunes, que es este lunes, ya estén cumplidas pues, las actividades, y si no, pues vamos a extender las 2 días más, pero es necesario que me lo hagan saber. Bueno, la clase de hoy vamos a hablar un poco del sobreseimiento. Ya la pasada hablamos del sobreseimiento provisional, el sobreseimiento definitivo. Recapitulamos un poco eso, que el sobreseimiento provisional es una decisión pues temporal emitida por el juez de control. Hace la solicitud pues el titular de la acción penal, el fiscal del Ministerio Público, posteriormente a la resolución que emite el tribunal sobre el sobreseimiento provisional. Pasado un año desde el decreto del sobreseimiento provisional, el juez tiene el deber de oficio o a petición de parte, si se le llega a olvidar, decretar el sobreseimiento definitivo. Como yo indiqué en la clase pasada, casi siempre todos los sobreseimientos provisionales, la consecuencia directa luego de un año es el sobreseimiento definitivo. Yo recuerde, cuando estuve de juez, no hubo en ningún momento alguna activación por parte tanto de la víctima o del fiscal del Ministerio Público para recabar elementos y emitir otro tipo de pronunciamiento o acto conclusivo que no fuera el definitivo o que no arrojara el definitivo, sino prácticamente todos van a esa vía. La consecuencia va a ser casi siempre un sobreseimiento definitivo luego de haberse decretado un sobreseimiento provisional. Eso pues lógicamente en materia de adolescentes como institución procesal propia del sistema de justicia penal juvenil venezolano. ¿Okay? Hablamos, bueno, quedaríamos ya entonces con la parte del juicio oral, medios de impugnación y fase de ejecución de la sentencia. Vamos a hacer rapidito como un análisis del mismo, breve por el tiempo. En cuanto a la fase de juicio, en la fase de juicio es muy similar a la fase de adultos. Lo protegen o las garantías o los principios son los mismos que en fase ordinaria. Sus principios generales de juicio, ¿cuáles serían? Contradictorio, oralidad, inmediación, publicidad no. ¿Por qué publicidad no? Porque el juicio de adolescentes es un juicio oral y reservado. Sí es igual o idéntico en cuanto a la oralidad, las mismas formas se manejan, pero en cuanto a la publicidad no es público, no interviene el público en general, sino solamente están las partes en el proceso y las personas o los sujetos que el juez considere o autoriza a entrar a sala. Casi siempre quien entra a sala o puede pernoctar en la sala durante el desarrollo del debate, la víctima o los padres del adolescente imputado o acusado en ese momento.
Casi esos son muy excepciones, muy puntuales, donde los padres, como coadyuvantes de la defensa, lo que hablábamos también en la clase pasada, ingresan a la fase de juicio. Yo cuando estaba de juez de juicio, pues casi nunca lo permitía, el acceso de los padres al desarrollo del juicio, porque los padres pues siempre van a tener esas emociones allí, latentes, vigentes, y pueden entorpecer el desarrollo del proceso y lógicamente uno como juez, como director del proceso, va a tener que bloquear ese tipo de sentimientos y emociones durante el desarrollo para evitar inclusive algún tipo de enfrentamiento con la víctima además. O sea, casi siempre, o sea, no, yo, de mi estilo cuando era juez de juicio, no aceptaba el ingreso de los padres, sí se pedían, hasta hacían solicitudes por escrito y demás, pero yo las negaba casi siempre por ese tipo de razones, por el florecimiento, que es normal que un padre tenga de ver a su hijo que está detenido, que casi siempre está detenido, y que está siendo pues interrogado y acusado de algo, y que muchas veces el padre dentro de ese sentimiento no quiere ver más allá y no ve las condiciones de su hijo y pretende que su siempre hijo sea inocente. Que eso es parte primordial en el sistema de justicia penal juvenil. ¿Por qué tiene que llegar un adolescente a ese punto de ser juzgado desde la fase preparatoria si el papá o la mamá pueden regular su conducta desde un inicio, verificar qué es lo que está haciendo su hijo en la escuela, qué es lo que está haciendo su hijo en la noche, qué está haciendo su hijo en la calle? Y porque cuando ya está, entonces tiene un proceso penal, ahí sí lloran, están acongojados y demás, pero no se dan cuenta que un 50% o más de culpabilidad la tiene el papá que no estuvo pendiente de su hijo. Si bien es cierto, hay adolescentes infractores o que están en conflicto con la ley penal, que cometen hechos delictivos por diferentes factores, y estos factores es porque muchas veces pues no tienen una familia estructurada, sino vienen de una familia desestructurada y que son más propensos, más vulnerables a cometer hechos delictivos. También existen adolescentes que teniendo una familia estructurada con papá y mamá y hermanitos, cometen hechos delictivos. ¿Y por qué los cometen? Porque el papá y la mamá, producto de su vida, lógicamente también, de su sistema mecanizado de trabajar y demás, no están pendientes de sus hijos. Pero es necesario para que de verdad la sociedad se transforme, educar a ese adolescente que está en conflicto con la ley penal para evitar a un adulto en situación de criminalidad. Si se evita a un adulto en situación de criminalidad, pues lógicamente no llegaríamos a como estamos hoy en día a nivel mundial. Pasan situaciones graves en la sociedad. Pero es necesario desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? El sistema de justicia penal juvenil, el área de protección integral del niño, niña, adolescente, para evitar esos adultos criminales como tal. Esa es la publicidad. El juicio es oral, pero es reservado. Y puede intervenir la víctima en el desarrollo del juicio y puede estar presente advirtiéndoles, lógicamente, que debe pues tener la compostura de ese acto procesal y no hacer interrupciones y demás, porque bueno, pues la víctima también le puede aflorar sentimientos y demás, sobre todo en los casos de homicidios, violaciones, donde quiere entrar la mamá, el papá y verle, o sea, hay que, como director del proceso, evitar y bloquear ese tipo de sentimientos, que es lógico, como le indiqué, que el ser humano lo sienta, pero si el juez como director del proceso tiene que ser totalmente objetivo, neutro, bueno, hay que intentar que las partes pues también regulen esa vía estando en ese juicio. Porque lo digo también por experiencia propia. Cuando yo era juez de juicio y juez normal, si una persona está llorando, se siente triste y demás, o inclusive la risa, son contagiosas, ¿verdad? La alegría, la tristeza, llorar, así como estornudar o bostezar. Sí, uno lo puede sentir porque por lo menos yo soy de carne y hueso, siento y padezco, pero en ese ámbito, en esa investidura que ostentaba, pues lógicamente tenía que ser neutra. No podía llorar, no podía reírme, no podía hacer ni con mi rostro ningún tipo de gesticulación,
sino totalmente neutra porque era la directora del proceso en esa oportunidad y como tal debía comportarme. ¿Okay? ¿Qué otro principio? Bueno, la contradicción. El proceso es igual, es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque hay dos partes antagónicas o contrapuestas. Una quiere culpar y la otra quiere defender, lógicamente. Son dos posiciones encontradas inclusive, bueno, para llegar a un fin único, ¿no? Que es el fin del proceso, el esclarecimiento de los hechos. Y por eso aquí es necesario inclusive hablar un poco de lo que es la ética de la deontología profesional en cuanto a esa ética de la defensa, sobre todo, o sea, no hacer defensas a ultranza o sin ética o con falta de deontología profesional. El defensor como tal, sea público o privado, tiene que centrarse en defender el proceso, sí, pero no hacer defensas a ultranzas tampoco en detrimento de los sujetos procesales o de las partes procesales, más de los jurisdiccionales, o inclusive en detrimento de la sociedad. Porque si bien es cierto, toda persona tiene derecho y se presume inocente. Eso es una premisa universal. Pero también tenemos que estar conscientes de que a quién estamos defendiendo. No es que esté diciendo que porque sea un homicida o porque sea un violador no tiene derecho a la defensa. Sí, por supuesto, tiene el derecho a la defensa, pero la defensa del proceso, de que usted le va a garantizar como defensor que su proceso se va a dar de acuerdo a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a todos los estándares que salvaguardan sus derechos como justiciable, pero también teniendo en cuenta de que si en su actuar efectivamente cometió un hecho delictivo, pues tiene que ser castigado sobre ese hecho delictivo. No hay que ser defensores de sacar a la calle a un homicida, sacar a la calle a un violador, porque efectivamente uno no sabe si ese violador o ese homicida posteriormente va a arremeter contra un familiar de uno. ¿Qué ha pasado? Eso es el cuidado que hay que tener inclusive como defensor, como fiscal, como cualquier parte del proceso penal. Tener y saber equilibrar inclusive las emociones, los sentimientos y en el momento de tomar decisiones, bajo qué punto puede mi decisión afectar el desenvolvimiento no solamente mío como abogado, como fiscal, como juez, sino a la sociedad. Recuerden que nosotros aquí en este mundo estamos de paso. Y como estamos de paso, no solamente debemos salvaguardar nuestros intereses y ya apartándome un poco del plano jurisdiccional, sino como persona. O sea, debemos salvaguardar nuestros intereses, pero también los de la colectividad. Es necesario que efectivamente pues haya esa parte de ética y demás, de valores, de conciencia de los mismos. Esa en cuanto a la parte de contradicción, las dos partes que recuerden también lo de la dualidad de funciones del Ministerio Público, que el Ministerio Público no solamente debe actuar como parte acusadora, sino como parte de buena fe. Y si durante el transcurso del proceso efectivamente hay avistamientos de que esa persona no tiene elementos suficientes para poderlo declarar responsable penalmente, pues también tiene que pedir en todo caso una sentencia absolutoria. Independientemente, ahí es donde ustedes se preguntan, pero sí puede haber que una persona culpable pues necesariamente salga inocente por el proceso. Pues sí, también lo puede existir. Pero si la justicia, lo que siempre pienso yo, ¿no? Si la justicia terrenal en ese momento no lo arropa, porque no se puede por el proceso, porque hubo deficiencias inclusive en el proceso, porque hubo nulidades, porque el proceso no fue sólido desde el inicio, pues lógicamente, ¿qué va a arrojar? Seguramente una sentencia absolutoria porque no hay elementos suficientes para poderlo culpar. Y probablemente estemos tirando a la calle a una persona que sea así culpable de ese hecho. Pero bueno, si la justicia terrenal no pudo, pues bueno, la justicia divina lo hará. Pero para eso también es algo que no es imputable ni al tribunal ni a las partes, sobre todo, bueno, sí al proceso como tal desde el momento que se instauró, ¿no? Se empezó a formar esos pisos. Yo siempre veo el proceso penal y todas esas fases del proceso como un edificio. Dependiendo de las bases de ese edificio, se va a sostener o no, a menos que haya un terremoto muy grande, ¿no? Pero si el edificio es sólido, el proceso penal y al final, cuando llegue a fase de ejecución, va a ser sólido. Pero si es deficiente y están las columnas débiles o inestables, el proceso se va a caer.
y no es necesariamente culpa del juez, porque también, entonces, no, es que ese juez era corrupto, que ese no, pero ¿por qué no ven anterior cómo empezó el proceso penal, cómo los funcionarios actuantes hicieron mal las actas de investigación, las actas policiales, cómo no se recabaron las pruebas suficientes, y por eso llegó a formarse un proceso inestable, que lógicamente va a arrojar seguramente una sentencia absolutoria, o ni siquiera va a llegar a una sentencia absolutoria, sino en fase intermedia se va a poder oponer algún tipo de excepción que va a finiquitar el proceso. Todo eso es lo que hay que revisar. En cuanto a las pruebas en materia de adolescentes, también son parecidas a la jurisdicción ordinaria, existe la prueba complementaria, las nuevas pruebas, sin embargo, hay algo muy particular en cuanto a la promoción de la prueba que fue declarada inadmisible. Puede el adolescente volverla a proponer al inicio del juicio. La declarada inadmisible. Las demás partes pues no tienen como ese derecho, ¿no? En cuanto a tal, el adolescente sí puede declarar o pedir o peticionar que se pueda otra vez revisar si la prueba que fue declarada inadmisible en un primer momento puede ser declarada admisible en el desarrollo del juicio. Eso está en la parte del artículo 586 que me permito leer. Dice, el acusado o la acusada podrá promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Él o la fiscal del Ministerio Público y él o la querellante solo podrán reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Esta solicitud deberá hacerse dentro de los 5 días siguientes a la fijación del juicio y será providenciada por el juez o la jueza de juicio. Durante este lazo podrá interponerse recusación. Esto es algo particular en el sistema de justicia penal juvenil que difiere de la parte de adultos. Y en estos días, pues hablaba algo muy interesante con el doctor Sandro Márquez, pero fuera de clases, donde él me especificaba en una parte muy puntual que establece el artículo 598 en cuanto al contradictorio, que es hasta qué punto el juez pueda abordar o traspasar los límites que tiene de su poder como juez, como director del proceso, y hacer preguntas que pueden vulnerar la teoría del caso. ¿Por qué la teoría del caso? ¿La teoría del caso que lleva el fiscal o la teoría del caso que lleva el defensor? Porque cada quien tiene una teoría del caso. Uno para acusar, el otro para defender. Pero ¿hasta qué punto el juez puede traspasar esos límites y vulnerar esa teoría del caso de ambas partes porque está yendo mucho más allá de su función? En la parte de adolescentes hay algo muy particular que el juez adolescente pues debe ser muy cuidadoso. Y se los voy a leer como para qué, y ahorita me voy a la parte de jurisdicción ordinaria. Dice contradictorio, el artículo 598. El juez o la jueza de juicio, después de interrogar al experto o a la experta o al testigo sobre su identidad personal y las circunstancias necesarias para valorar su testimonio, concederá el interrogatorio a la parte que lo propuso y con posterioridad a las demás partes que desean interrogar, en el orden que considere conveniente. Por último, el juez o la jueza de juicio podrá interrogar al experto o experta o al testigo o la testigo solo para esclarecer puntos dudosos, pero sobre hechos o circunstancias sobre los cuales ya han sido inquiridos por las partes. ¿Ven la particularidad? Y como lo indica, solo para esclarecer puntos dudosos, pero sobre hechos o circunstancias sobre los cuales ya han sido inquiridas las partes. No puede ir más allá, solamente esclarecer, no haciendo uso de preguntas subjetivas o capciosas, interrogar al testigo sobre ya como más al fondo o tratando de que se caiga esa teoría del caso o inclinando la balanza a la teoría del caso del fiscal del Ministerio Público y colocándose como parte acusadora y tratando de ayudar al fiscal del Ministerio Público para que efectivamente haya una sentencia condenatoria. O al revés, hacia la teoría del caso de la defensa, ayudando a la defensa con las preguntas para efectivamente absolver a esa persona. Por eso el juez tiene que ser muy cuidadoso, inclusive en lo que pregunta. Y esta es una parte especial que tiene el sistema de justicia penal juvenil
puntos dudosos. Y los jueces de adolescentes pues son muy cuidadosos, y yo cuando era juez de juicio me recuerdo que era demasiado cuidadosa en hacer ese tipo de preguntas o preguntas al experto o a los testigos sobre el momento que estaban debatiendo, pero solamente para aclarar puntos dudosos. Es muy diferente hacer ya preguntas propias sobre cierta teoría del caso que llevan las partes. Si nos vamos al artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la parte de ordinario, él no lo dice, pero hay algo que ustedes pueden inclusive objetar, y que lo dice que está, pareciera que es como una laguna allí, porque no es como muy claro el contenido de esas dos líneas, que me permito leer. Artículo 339. El interrogatorio. Pero solamente voy a explicarles, es la penúltima parte de ese artículo del 339 que habla del interrogatorio. Dice, las partes podrán solicitar la revocación de las decisiones al juez o jueza cuando limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. Objetar las preguntas. Sí, la defensa puede objetar las preguntas que formule el juez, pero sobre lo que hablábamos con el doctor Sandro en la clase pasada, que el juez ordinario es un juez como más, por decirlo, pudiera decirse fuerte, o aplicando el uso alternativo del derecho, o aplicando, sí, la búsqueda de la verdad, pues lógicamente que va a ser como caso omiso muchas veces a esa parte, de que sí, el defensor objetó o el fiscal objetó, pero lógicamente el juez va a decir, no sé, sin lugar su objeción, por cuanto lo que estamos aquí, estamos en presencia de la obtención de la verdad a través de los medios idóneos y considero que mi pregunta está ajustada a derecho y demás, y así queda levantada en el acta. Ya el fiscal o el defensor, pues bueno, tendrá su posibilidad de recurrir dependiendo de la decisión que al final se emita. Pero sí tiene la posibilidad de objetar. Igualmente en la parte de adolescentes, si el fiscal o el defensor está observando que el juez está trascendiendo los límites de su pregunta, ahí tiene el artículo idóneo para poder objetar sobre las preguntas que hizo el juez. Pero es algo muy peculiar y que en adolescentes sí está especificado y que en ordinario solamente dice objetar las preguntas que se formulen, que lógicamente el defensor se observa que se está trascendiendo o el fiscal, pues tienen el deber de hacerlo. Lo que pasa es que también inclusive hablábamos con el doctor Sandro que muchas veces puede dar hasta como temor, ¿no? Porque a nivel doctrinario dirá, ay no, pero es el juez, ¿cómo yo le voy a decir que reformule su pregunta? Pero es que el juez es el ser humano, o sea, de carne y hueso, que siente y padece y que está respirando el mismo aire suyo, mío y demás. Y que como ser humano puede equivocarse. Entonces, ustedes, con el conocimiento que tienen, lo que tienen que hacer es ese uso del conocimiento, que el conocimiento es poder, y hacerle ver de manera respetuosa, sí, que de una otra manera está trascendiendo los límites de la pregunta y que está afectando la teoría del caso, sea la teoría del caso del fiscal o la teoría del caso de la defensa. Perfecto. ¿Vamos bien en ese punto? ¿Cómo vamos? ¿Sí me estoy explicando? Doctores, colegas. ¿Sí? Perfecto, profesora. Buenos días. Buenos días, doctor Sandro. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Me alegra, doctor. Hablaba de Sí, lo doctora, que... muy clara. Doctora Dilka, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Me alegra mucho que nos estemos entendiendo y que es algo muy importante y hasta, o sea, y de uso diario, Sí. sobre todo para los litigantes. Sí, profe, quería comentar algo, si me lo permite. Claro. Esa pregunta nace porque en la práctica yo estoy seguro que a los compañeros, a los colegas, nos ha sucedido que en el desarrollo del juicio, en el debate, nos conseguimos la posibilidad de que el despacho fiscal pues deje algún vacío allí en el interrogatorio y que es evidente que el juez o quien dirige el proceso allí en el tribunal pues invade ese espacio para tratar de ayudarlo y rescatar esas respuestas que no fueron conseguidas por el interrogatorio de quien hacía las veces del fiscal del Ministerio Público, y invade ese espacio. Pero
lo agradezco la aclaratoria que nos hace. Ya en materia adolescente, con la disposición de ese artículo 598, está la herramienta. No sé, ahí sí no tengo claro cómo decirle al juez, en una situación hipotética, que usted sea la juez allí en este momento, y usted invade en el interrogatorio, perdón, sí, usted en su interrogatorio invade esas facultades que le corresponden a las partes, que son propias tanto del fiscal como del defensor, y usted trasciende ese límite, como dice la norma, pues solamente lo que se haya inquirido al experto o al testigo, solamente lo que se le haya preguntado y aclarar esas dudas. Claro. ¿Cómo decirle a usted, ciudadano juez, objeto o ciudadano juez, con el debido respeto solicito que modifique la pregunta o invade usted ese espacio? ¿Cómo sería cómo abordar allí al juez? ¿Cómo decir? ¿Y abordar al juez de adolescentes o abordar al juez ordinario? Los dos, porque a mí nunca me ha pasado en ordinario, no sé si algún compañero sí las ganas o la intención de hacerlo, muchísimas, pero nunca ha ocurrido y no he escuchado a otra persona que le haya pasado que objete al juez, que haga una objeción al juez sobre una pregunta en ordinario, sobre una pregunta que él haga, porque el juez se justifica diciendo, no, aquí estamos buscando la verdad. El principio fundamental aquí del proceso judicial es la búsqueda de la verdad y yo tengo facultades para interrogar y todo lo que considere oportuno pues, para buscar la verdad. Entonces quería preguntarle eso. No, bueno, pues doctor, en adolescentes está fácil, por decirlo así, porque está la norma. Está el 598 y el fiscal o el defensor, en este caso, pues muy respetuosamente le va a decir, bueno, ciudadana juez, con el respeto que usted se merece, le recuerdo, hay que decirle, o hago uso de la parte infine del artículo 598, ya que observo de la pregunta que usted está realizando en este momento, que está trascendiendo los límites y está afectando la teoría de mi caso, y por ende yo considero que debe reformular su pregunta. Lógicamente, al usted decirle 598, si es un juez conocedor del derecho y más del sistema de justicia penal juvenil, va a saber que efectivamente para adolescentes está solamente esclarecer puntos dudosos. Y si de verdad, o sea, es humilde también, porque ahí vamos entonces al plano de la humildad con respecto al profesionalismo que debe tener uno como operador de justicia o en ese momento, y bueno, saber que efectivamente erró y que cometió, que o sea, se está traspasando y que pudo habérselo olvidado, y bueno, reformular. Yo en lo particular no tuviera ningún problema, pues bueno, sí, está bien, tiene razón y lógicamente pues debo reformular, porque si yo no reformulo mi pregunta, pues lógicamente ya va a generar un vicio. Y luego, si usted como defensor lógicamente llegó una sentencia condenatoria y lógicamente no daba para eso, sino producto de una afectación de la teoría del caso, pues tiene la posibilidad de recurrir. Y eso llega a la Corte de Apelaciones y los jueces conocedores del derecho observan esa deficiencia, puede generar una nulidad y de ahí necesariamente va a retrotraer el proceso a la fase de juicio nuevamente para que un juez distinto solucione y solvente y subsane y realice un nuevo juicio, prescindiendo del vicio ya decretado. Lógicamente, pero hay que hacerlo. Y en lo ordinario, pues es lo mismo, doctor, hay que hacerlo, pero ya allí usted pudiera a formar un precedente y decir que en materia de adolescentes aparece esa premisa en el artículo 598 y que si bien es cierto, en jurisdicción ordinaria no está latente, me recurro al 339 en parte infine o antes de la penúltima parte, donde dice que las decisiones del juez pueden ser revocadas y que cuando limiten. Aquí hablas de limitantes del interrogatorio u objetar, pero también habla de objetar las preguntas que se formulen sobre esa fase. Y también la premisa fundamental de la afectación de la teoría del caso. Es muy importante esa palabrita como tal, la afectación de la teoría del caso. ¿Por qué la teoría del caso? Porque cada parte tiene una propuesta o una línea donde se va a dirigir, que esa es su teoría. Es donde el fiscal dice, bueno, yo acuso por esto, porque tengo estos elementos de convicción. Y la defensa va a decir, bueno, yo considero que mi representado es inocente por esto y por esto y por esto. Esa es la teoría del caso de cada uno, por eso es un contradictorio. Y cuando se afecta la teoría del caso, ¿qué se está afectando? La parcialidad del proceso.
el juez debe ser imparcial, totalmente. Ya al haber afectación se está inclinando la balanza, sea para defender o sea para acusar. Y ahí es donde usted debe hacer inclusive uso de, bueno, de estas técnicas doctrinarias y que son viables y que están establecidas, pero que no se hacen uso para darle al juez, pues, bueno, o sea, recordarle en todo caso que está trascendiendo los límites y que si bien es cierto, hay que hacer el uso o hacer un buen uso, valga la redundancia, del uso alternativo del derecho o de la finalidad del proceso, que es la obtención de la verdad, también como director del proceso tiene que establecer el equilibrio y ser totalmente neutral y no hacer valoraciones antes o inclinarse la balanza conforme a esa teoría del caso. Por eso es el director del proceso. ¿Ok, doctor? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, gracias, profesor, excelente. Sí, ya me queda poquitos minutos y vamos a hablar un poquito de la fase de ejecución porque ya hoy es la última clase. Bueno, los recursos rapiditos son los mismos que en jurisdicción ordinaria. Casación, apelación de autos, apelación de sentencia definitiva, revocación, igual. Los términos prácticamente son los mismos, difieren en cuanto al término de presentación, se reducen a la mitad, pero la forma de presentarlos es prácticamente igual. Una particularidad sí, que en el momento de que se va a impugnar una sentencia, las sentencias se impugnan porque son absolutorias con base a lo que indica la ley. Recuerden que jurisdicción ordinaria, cuando hay una absolución, se declara o se absuelve a fulanito de tal por la comisión o por la presunta comisión del delito de tal cosa. En adolescentes se absuelve, pero conforme a lo que indica los parámetros del 602, que habla de la absolución. Procederá la absolución cuando la sentencia A. reconozca estar probada la inexistencia del hecho. B. No haber prueba de la existencia del hecho. C. No constituir el hecho una conducta tipificada. D. Estar probada que el adolescente acusado no participó en el hecho. E. No haber prueba de su participación. F. Estar justificada su conducta. G. No haber comprendido él o el adolescente la ilicitud de su conducta o haber estado en posesión de opciones de comportamiento lícito. H. La concurrencia de una causal de exclusión o culpabilidad de la pena. Y la existencia de una causal de extinción o caducidad de la acción penal. J. Cualquiera de las causales que hubieran hecho procedente la remisión. ¿Ves? En materia de asistencia a justicia penal juvenil, inclusive le indica al juez que la absolución debe darse conforme a los parámetros de estos literales. Y en el momento que el juez blinde y fundamente su sentencia, tiene que hacer uso de estos literales, sobre la cual está emitiendo una sentencia absolutoria y bajo qué literal, para que después, si en el momento de ser recursiva o una apelación, el fiscal o el defensor vaya en contra de uno de estos literales que no fue fundamentado. ¿Sí? Mientras que en adultos es muy general, se absuelve y ya, mientras que en adolescentes es más específico. ¿Por qué efectivamente absuelve? Casi siempre en adultos se dice, bueno, sí, porque las pruebas no fueron determinantes, porque efectivamente, bueno, el hecho del proceso no lo realizó esta persona, pero aquí sí hay más puntualidades, es más conciso la absolución de adolescentes. Ya, cuando sí hay una declaratoria de responsabilidad, se habla de eso, se declara penalmente responsable al adolescente, mientras que el adulto si se condena o se declara culpable. Aquí se declara penalmente responsable al adolescente de la comisión del delito de tal, en virtud, bueno, de que efectivamente todos los elementos de convicción arrojan efectivamente la participación directa de ese adolescente en ese hecho punible. Cuando ya el adolescente está declarado penalmente responsable y ha traspasado el tiempo para recurrir, no se interpuso y demás, bueno, pasó a ejecución y en ejecución se decreta el ejecútese de la sentencia. Esa sentencia, ¿de qué? De una privación de libertad. Vamos en este caso a una privación de libertad. Esa sentencia por privación de libertad se hace el decreto de ejecútese, se verifica, se hace un mini cómputo que es diferente al sistema de adultos, porque en el sistema de adultos se hace el cómputo, se saca dosimetría, empiezan a colocarle, bueno, le procedería el beneficio de tal cosa, suspensión a la tercera parte de la pena. En adolescentes no existe eso. No existe dosimetría penal, solamente se ejecuta la sentencia y se verifica que el adolescente
va a cumplir dentro de la entidad con un plan de terapia individual. ¿Qué es un plan de terapia individual? Es un informe, es el primer informe que emite la entidad de atención San Cristóbal, varones o hembras, o el centro de reclusión donde esté el adolescente, pero este centro de reclusión tiene que ser apto. Aquí en el estado Táchira, en Venezuela, lo hacen las entidades. Y los centros de adultos, por lo menos centros penitenciarios. Ya otros centros de reclusión, por decir, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, cuartel de prisiones, que muchas veces los adolescentes, por espacios de tiempo, espacios muy reducidos, pueden pernoctar allí, no hacen ese tipo de informes. Los verdaderos informes los hacen las entidades o sus centros de reclusión natural, en este caso las entidades. Las entidades hacen un plan de terapia individual con metas, estrategias y lapsos para cumplirlas. ¿Cuáles son las metas? Por decir, se verifica a través de los informes que hace el criminólogo, el psicólogo, el trabajador social, cuáles son los factores y carencias que incidieron que el adolescente cometiera ese hecho delictivo. Sobre la base de esos factores determinantes o detonantes que conllevaron al adolescente a cometer ese hecho delictivo, se buscan unas estrategias. Por decir, si el adolescente cometió el hecho delictivo porque su situación emocional es deficiente, porque no tiene motivación, porque tiene algún tipo de trastorno de conducta disocial, porque es agresivo, la estrategia va a ser orientaciones psicológicas individuales con el psicólogo de la entidad, una vez cada 15 días, una vez cada mes. El lapso para cumplirlas, algo muy importante y que puntualizo. En la ley dice que las revisiones de sanción deben hacerse por lo mínimo cada 6 meses. Las privativas, ¿no? Por supuesto. Esto lo indica la ley. Si usted lo lee así, diría, bueno, sí, o sea, un adolescente que puede ser condenado a 10 años pudiera perfectamente salir, supongamos estuvo un año en proceso, en ese proceso de mientras que se declara su culpabilidad o su declaratoria de responsabilidad penal, y posteriormente que llegado a ejecución tenía 1 año y 6 meses estando detenido. Pero él fue condenado a 10 años, ¿le quedarían qué? 7 años, 8 años, 6 meses aproximadamente de esa privación. 8 años, 6 meses. Llegó a ejecución, se le hizo el ejecútese, la ley me dice los 6 meses. Le puedo revisar. O sea, pasó 6 meses estando en ejecución, se le hizo su plan individual. Yo perfectamente como juez de ejecución pudiera dar una libertad, porque la ley dice a los 6 meses. Pero algo que se ha hecho es que no se busca, o sea, que se evita generar impunidad. Y se hace de que el adolescente pueda cumplir más de la mitad de la sanción física allá dentro del centro de reclusión. Porque si no sería muy fácil, de verdad, que el adolescente saliera a los 6 meses por hechos graves o atroces. Y recuerden que un adolescente, como no se le aplica dosimetría penal, no hay concurso real ni concurso ideal de delitos. ¿Qué es esto? Que si un adolescente roba, mata, viola en un mismo hecho, yo no le voy a sumar 10 más 10 más 10, 30. Todo eso va a ser 10. Mientras que en adultos sí hay concurso real y delitos y que puede llegar también hasta 30 años, no puede exceder, ¿ok? Entonces, lógicamente esto pasa en adolescentes. O sea, como no existe dosimetría, el adolescente está garantizado de que hasta 10 años es su sanción de privación y que no le van a sumar más años allí. Eso lo tienen que ustedes tener muy en cuenta y si son defensores, pues pueden solicitar la revisión, pero van a saber que lógicamente el juez la puede negar a los fines de no generar impunidad y de salvaguardar ese derecho de la víctima que está latente y que va a decir, bueno, pero si el adolescente tiene 1 año de estar detenido, ¿por qué va a salir a los 6 meses cuando fue condenado a 10 años? Hay un choque allí. Sí, el adolescente efectivamente se puede regenerar, pero también hay que concienciarlo de que él está detenido producto de la comisión de un hecho delictivo. No hacerle un poco la vida fácil de que, ay, si va a salir tan rápido. No, sí, tiene sus garantías, que de verdad debe tenerlas, porque el adolescente es un chico, por decirlo así, que está en proceso de evolución. Para que efectivamente el adolescente reconozca que efectivamente cometió un hecho delictivo y que tiene sus garantías, pero que también tiene sus deberes, se busca que el adolescente tenga conciencia y que tenga empatía sobre lo que cometió. ¿Qué es esa empatía? Que posea las denominadas normas espejo, neuronas espejo, y que sepa que efectivamente cometió un hecho delictivo que debe ser castigado. En este caso particular, ¿cómo va a ser castigado? Producto de esa sanción penal y esa sanción de privación de libertad.
En el momento de la aplicación de la privación, luego se efectúa un acto por parte del juez de ejecución, donde el juez de ejecución le va a establecer cuáles son las pautas con que debe cumplir esa sanción privativa de libertad en la entidad de atención, sean varones o si está en un centro de adultos en ese momento. Sobre esa base, el adolescente ya está consciente de cuánto tiempo más o menos debe pernoctar de recluido y que dependiendo también de su comportamiento, pues puede salir en libertad mucho antes, porque también existen sus excepciones. Pero lo que se busca es efectivamente que el adolescente reconozca y conozca que cometió un hecho grave y que por ese hecho grave está detenido y que como está detenido debe sujetarse a las normas del centro de reclusión, debe respetar la institución, debe respetar los trabajadores, los cuidadores, todos los funcionarios que están allí al servicio de ese adolescente. Porque si algo reconozco es que las entidades de atención tienen buenos trabajadores y que efectivamente buscan que el adolescente se reforme. Como les he indicado en las clases anteriores, desde el 2011, gracias a Dios, no hay motines aquí en el Táchira. Ahí está regulada las conductas. Se observó un cambio significativo en el sistema de justicia penal juvenil y que efectivamente el adolescente ya está allí más regulado, no tiene procesos ociosos, está siempre trabajando, está estudiando, está leyendo y con base a eso es que su conducta se ha visto que ha cambiado y ha evolucionado. Bueno, muchachos, de verdad, pues ya me están diciendo que conectaron un poquito porque por el tiempo, pero ya hoy es la última clase. Espero que lo que hemos visto, bueno, haya sido satisfactorio para ustedes. Cualquier cosa, pues, se pueden comunicar conmigo y los invito a que de manera, pues, autodidacta vayan un poco más allá y a los compañeros doctores de Ecuador y demás, que traten de efectivamente verificar qué de Venezuela aportaría para Ecuador y que inclusive lo aporten en sus tesis de grado y demás. ¿Okay? Bueno, un placer y estoy súper encantada con ustedes. Nos vemos en otra próxima asignatura. Hasta luego. Chao.